Muy buenos días, la paz del Señor sea contigo, su misericordia, su gracia, su favor, te bendiga en este día. Es un placer para mí el poder dirigirme hacia ti para que iniciemos juntos ese estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Normalmente tenemos 50 días desde Pascua hasta el día de Pentecostés. Normalmente terminaba la fiesta de Pascua, pues según el tiempo antiguo, se empezaba el conteo del Homer, pero principalmente la fiesta de los primeros frutos, hasta que llegara al 49 y se celebraba la cosecha, ¿no? El tiempo de la cosecha, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la entrega de la Torá, pero para nosotros la mega fiesta de la venida del Espíritu Santo. Pero más que una fiesta, quiero estudiar con ustedes el libro de los Hechos de los Apóstoles para volver a inspirar a nuestra generación otra vez en cuanto al mover del Espíritu Santo. Yo sé que hay mucha gente que anhela el Espíritu Santo, anhela ese bautismo, anhela conocerle. Sin embargo, quiero aportar lo poco que puedo por medio de esas enseñanzas. Así que ven conmigo. Estudiaremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ir paso por paso. Fíjate que encontré algo diferente, algo que me estoy muy emocionado cuando lo encontré en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un patrón tremendo, un patrón donde yo podría decir la genialidad del Espíritu Santo en la manera de redactar por medio de las manos del evangelista Lucas, o Lucas intencionalmente sabía Lucas lo que él hacía. Wow. Pero bueno, lo más importante es que vayamos por medio de esto e ir cavando para nutrirnos. La revelación nos trae una relación con Dios, pero la aplicación nos trae una manifestación de Dios en nuestra vida. Y es por eso que estamos leyendo esta palabra, para que se pueda aplicar y leer. Vamos a hacer un sobrevuelo sobre el libro en esa introducción y así podemos ver. Aquí yo creé un mapa donde vamos a ver el patrón que yo he descubierto que se repite en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El propósito de esta historia de los Hechos de los Apóstoles tiene varias facetas, las cuales podemos ver. Una de ellas es que Dios quería demostrar por medio de las manos de Lucas cómo el Evangelio salió de Judea, de Jerusalén, Judea, Samaria, Cesarea, para llegar a Asia Menor y luego para llegar pasó por África para llegar a toda Europa. Wow. Podemos ver los 4 continentes tocados por el Evangelio con la primera ola, con el primer movimiento del Espíritu de Dios. Ese era el intento muy exitoso de Lucas, donde empieza a trazarnos un mapa geográfico espiritual de cómo el Evangelio, cómo el reino de Dios ha ido conquistando territorios hasta llegar a Europa. Es muy importante esto. Mucha gente diría, no, ¿sabes qué? El Evangelio no llegó a África. Lo vamos a ver. Entonces vamos a ver punto por punto. Eso va a ser nuestro patrón de estudio. Por ejemplo, vamos a estar en Judea, vamos a quedarnos en Judea, vamos a saber cuál era la situación poblacional de Judea, cuál era igual modo la situación espiritual sobre Judea,
y vamos a descender a Samaria, vamos a ver la situación espiritual de Samaria, la población de Samaria, y cuáles son los intereses del Espíritu Santo. Eso nos puede dar una idea del modus operandi del Espíritu Santo. Y créeme, Él sigue obrando, Él sigue trabajando, Él sigue tratando de conquistar las naciones y los rincones de la tierra, así como la profecía de Cristo fue y será predicado ese evangelio por todo el mundo, y después de eso vendrá el fin, donde se habla de que los discípulos tienen que ir de Judea a Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Es muy importante, ¿no? Entonces el evangelio de Lucas termina con una nota, ¿no?, donde les dice: esperen en Jerusalén. Es ahí que empieza el libro de los Hechos. Esperen en Jerusalén hasta que sea derramado el poder de lo alto. Es muy importante esta parte. Jerusalén ha sido la puerta, ¿no?, de todas las bendiciones, de todas las bendiciones de Dios hacia la humanidad, excepto Dios haya elegido una aldea cerca de Jerusalén, que es la aldea de Nazaret, para bendecir a toda la humanidad. Pero la bendición más grande de la humanidad fluyó por medio de Jerusalén, porque fue ahí que el Señor Jesucristo fue crucificado, y ahí mismo resucitó para justificarnos ante el Padre Celestial. Entonces, Dios siempre ha usado Jerusalén como punto como reloj de la tierra, pero también como una manera de bendecir a todos. Por eso el Señor nos manda a orar siempre por Jerusalén, el mismo Señor Jesucristo, para bendecirlo, porque es la ciudad ¿de quién? Del gran rey de Mashiach. Entonces vemos que la historia empieza en Jerusalén, en la región de Judea, donde ya no gobernaba ¿cómo se llama? Ya no gobernaba César, porque después de estar enviando representantes a Roma, se dio cuenta que era mejor reemplazar a César por el intendente, por Herodes, el tetrarca, y así establecer otra vez una buena relación entre judíos y romanos, porque tendían a ser muy criminales los Poncios, que por ejemplo Poncio Pilato, todos los que estaban ahí, los gobernadores, ¿no? Entonces, gobernadores, lo vamos a ver todo eso en el estudio de cuando nos quedamos estacionados en Jerusalén. Pero lo más sorprendente, vemos que el evangelio empieza a burbujear en Jerusalén, en Judea, empieza a burbujear, mucho movimiento, mucha acción, pero después vemos que una persecución se estalla. Y después el evangelio empieza a crecer. ¿En dónde? En Samaria. El segundo punto, en Samaria. ¿Por qué segundamente Samaria? Históricamente, bíblicamente, Samaria es un punto espiritual de mucha y de gran importancia en la Biblia. ¿Sí? Mucha y gran importancia en la Biblia. Porque si regresamos en los tiempos pasados, desde que los babilonios se llevaron los judíos de ahí e hicieron la mezcla ahí en Samaria, reemplazaron la mayoría, prácticamente muchos de los 10 tributos del norte, porque se quedaron como remanente Judá y Benjamín. Entonces ahí en Samaria se practicaba un sincretismo alto de religión, donde se mezclaba mitad divino, mitad Torah, mitad palabra de Dios y mitad idolatría. Entonces era algo muy peligroso, pero Dios envió a Felipe ahí. Y recordemos también la historia del Señor Jesucristo, pero no queremos ahondar tanto porque vamos a tocar punto por punto. Igual, después de esto, un grupo descendió desde Judea, podemos ver, hasta Cesarea de Filipo. Para este paso,
Después de la primera persecución, Pedro, el apóstol Pedro, empieza a hacer su primera gira. Veo que todo el mundo habla sobre la misión apostólica de Pablo, pero nadie se refiere a que la primera misión apostólica que hubo es la misión apostólica de Pedro. Pedro empieza, después de la persecución, Pedro empieza a visitar los lugares, los puntos de reunión, los puntos de burbujeo que había en el Evangelio. Ahí tenemos los milagros que han sucedido, la curación de Eneas, etc. Pedro, lleno del Espíritu Santo, manifestando el poder de Dios, y etc. Y después de esto, desde Samaria, Dios le envía a Felipe, que había descendido, el protagonista de Samaria era Felipe, para predicar el Evangelio en Samaria. Algo tremendo pasa. El Espíritu del Señor le dice a Felipe, vete al desierto, aleluya, vete al desierto. Y el ángel del Señor habla a Felipe, le dice, vete al desierto, y le dice, corre. Y cuando Felipe llega al desierto, ¿qué sucede? Se encontró un hombre, un etíope, aleluya, un etíope. ¿Sabe qué es etíope? Etiopía viene de África. También hay una historia bíblica ahí, aleluya, hay una historia bíblica ahí. ¿Cuántos se acuerdan de Salomón y de la reina de Candace? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, el Evangelio llega por África, porque ese etíope subía a Jerusalén para ofrecer su culto. Y tenía una práctica de la religión de la fe judaica antes. Entonces, ese etíope al regresar llevó lo que hoy se conoce, porque hasta la fecha sigue existiendo, la religión cóptica. De hecho, es muy fascinante, los cristianos cópticos. Es muy fascinante los cristianos cópticos, que es en Etiopía, donde tienen algunos libros, algunos textos que ellos consideran, bueno, para ellos, ¿no?, canónicos, que ellos tienen en su fe, en su creencia, en su búsqueda de Dios. ¿Por qué esto así nuestro panorama? Porque muchas veces nosotros en América pensamos que estamos en el pilar, ¿no?, que el Evangelio llegó a Estados Unidos y luego pasó por México, luego pasó por Argentina, etcétera, ¿no? No. El Evangelio tiene una historia. Y esos lugares eran los pilares que han recibido la primicia del Evangelio. Y el norte de África había recibido el Evangelio. Todo Egipto, toda Etiopía, toda Eritrea tiene también ese resultado de la conquista del Evangelio a un solo hombre, pero guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero ver? Es que Felipe no fue al desierto por casualidad, no fue al desierto intentando hacer algo por sí mismo, fue enviado directamente. Eso demuestra que el mayor estratega es el Espíritu Santo. Y tiene un plan y tiene una estrategia para las naciones, para las ciudades, para los países. Y si lo tiene para los países y para todo el mundo, lo puede tener igual para tu propia vida. Luego vemos que el Evangelio llega a África. Aquí es un punto que podríamos decir, un punto muerto, que no supimos hasta hoy que hay registros que se encuentran del pasado de ese Evangelio en África. ¿Y cuál es el resultado que les dije hace rato? La religión cóptica o el cristianismo cóptico. Hay cristianos de verdad allá que practican la religión cóptica, que tienen muchas prácticas que tiene que ver con la iglesia primitiva, y estaremos viendo si podemos dar un paso por esto también. Y luego, esto se está haciendo largo, esta pequeña introducción, podemos ver cómo la iglesia se mueve desde Judea hasta Asia Menor. Yo no hablo mucho de Cesarea de Filipi, porque ese es la obra maestra de todo ese estudio. Entonces, el Evangelio pasa de Judea hacia Menor. De hecho, voy a explicar algo. Samaria era un punto que creció de Samaria a África y ahí murió. Judea llegó a Cesarea de Filipi, ahí se estableció. Aunque Cesarea de Filipi, luego después vemos que Felipe volvió a esa ciudad y estableció una iglesia que quedó permanente, pero ahí murió. Pero Asia Menor hay algo importante ahí, el Espíritu Santo, aleluya. ¿Por qué los llevó a Asia Menor?
Porque Asia Menor era el parteaguas entre Europa y Asia. Aleluya. Así que podemos ver la idea estratega del Espíritu Santo. Aleluya. Vemos que la iglesia empieza a burbujear en Antioquía después de las persecuciones. Un avivamiento, es uno de los avivamientos, del cual vamos a hablar, el avivamiento de Antioquía. ¿No? Antioquía. Entonces, la iglesia de Antioquía no solamente se constituye en una iglesia, es la primera iglesia gentil, sino también se constituye en una iglesia que envía a otras iglesias. Aleluya. Y tanto que la iglesia de Antioquía se convirtió en una de las cabezas a la par que Judea. Aleluya. Y desde la iglesia de Antioquía, entra el factor Pablo, empieza la ejecución de las misiones apostólicas. Primero con Pablo y Bernabé y algunos acompañantes, luego Pablo con otros, con Timoteo, luego Pablo con Timoteo, con Marcos, etc. Sin embargo, Marcos les acompañó al principio, pero luego tenemos Pablo con Timoteo, y luego Pablo con Timoteo, y luego Pablo en Roma. Y ahí el Evangelio culmina su punto en Roma. Y de ahí el resto es historia. Mira, me estoy aquí hablando contigo. El Evangelio de Dios, la propagación del Evangelio de Dios es una obra genial del Espíritu Santo. Por lo cual debemos en nuestro tiempo confiar de que es en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros le obedecemos a sus estrategias, sus maneras, sus modus operandi, ¡wow!, vamos a tener más éxito. Él nos va a enviar a donde Él quiere, a donde Él piensa que es bien. Aleluya. Yo le digo a eso, muchas veces tú tienes en tu mente tu plan, tu proyecto espiritual, pero el Espíritu de Dios muchas veces tiene otro plan, otro proyecto, y necesitas alinear tus planes a los planes del Espíritu Santo. Amén. Dios te podrá bendecir. Espero que hayas disfrutado de ese mapeo. Vamos a verlo en la profundidad. Empezaremos con Judea. Hubo cosas tremendas sucedidas en Judea. Milagros tremendos sucedidos en Judea. La manifestación de poder más grande. No por un agente de la divinidad, no por un solo profeta, sino por todo un pueblo, donde vemos que Dios usó a apóstoles, Dios usó a simples miembros, simples creyentes. Dios usó también a simples diáconos. Es lo que quiero ver contigo. Acompáñame. Estaremos todas las mañanas desde esa hora para compartirte esta palabra. Dios te pueda bendecir. Shalom, 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 shalom.